¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil en otro directo para ustedes, para disfrutar y hablar un ratito de todas estas novedades que nos han mostrado los chicos de Hasbro y de Mattel en lo que a Masters of the Universe se refiere, en concreto de Masters of the Universe Origin. Y bueno, la verdad que ya tenía muchísimas ganas de hacer un directo. Entre una cosa y la otra me ha sido imposible, evidentemente los quehaceres diarios es lo que tiene. Y bueno, de momento somos 7 en el directo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Como siempre, me gusta agradecer que compartan su tiempo libre conmigo. Y bueno, la verdad que para mí es brutal. Esta última semana hemos tenido una serie de novedades de G.I. Joe con todo lo que vendría a ser el HasLab, con Mattel, como siempre, promocionando las nuevas waves de Masters of the Universe Origin y muchas cositas más. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a ir saludando al amigo RetroPlayer23. Muchísimas gracias, un asiduo del canal. Se agradece que esté por aquí. Al amigo Jesús Robles, otro asiduo al canal, que se agradece bastante que esté por aquí también. Muchísimas gracias. Y bueno, evidentemente, teniendo en cuenta todas estas novedades, la verdad que es impresionante, ¿eh? Todo lo que se nos viene ahora en lo que a G.I. Joe se refiere y Masters of the Universe es realmente brutal. Vamos a ir aquí el amigo Ser San. Muchísimas gracias. Otro asiduo al canal que está por aquí también. Se agradece bastante que colabore con la participación y por supuesto también tenemos al amigo Belmont, otro asiduo al canal, gran amigo, se agradece bastante. Tenemos también aquí al amigo Israel, se van incorporando los asiduos al canal, se agradece bastante. Aquí tenemos al amigo Asdrúbal Toledo desde México. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Un fuerte abrazo a todos los hermanos coleccionistas de México, que no son pocos, son unos cuantos. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quería dividir este en vivo o directo, según desde donde lo estén viendo, quería dividirlo en dos bloques, en dos mitades, evidentemente. Vamos a hablar un poquito, en principio, en el primer bloque vamos a hablar de todas estas novedades de G.I. Joe Classifique Series 6 pulgadas, del HasLab. Como bien saben, se ha financiado lo que vendría a ser ese genial Dragonfly, realmente espectacular, con la figura de Wild Bill. Y de verdad que es impresionante. Y ya en el segundo bloque final hablaremos de Masters of the Universe Origin, que también se viene con todo. Vamos a saludar aquí al amigo Bebe Snake. Muchísimas gracias. Tenemos también ahí el amigo Jesús Robles saludando al amigo Israel y Ser San. Se agradece bastante. Y bueno, de momento somos 10, que no es moco de pavo, ¿eh? Somos 10 aquí en el canal de YouTube. El canal de ustedes, el Búnker de Recoil, señores, sí señor. Gracias a todos ustedes por todas esas buenas palabras y comentarios que me motivan más si cabe para crear contenido al canal. A ver cuando muestran algo de Motu y Tortugas. Me muero de impaciencia para ver qué tienen pensado. Pues sí, amigo Bebe Snake, yo calculo que a lo mejor para el San Diego Comic Con, que se celebra ahora en agosto, veremos a lo mejor algunas novedades de toda esta maquinaria brutal que se viene, siempre hablando de Tortugas Ninjas, con ese crossover maravilloso con Masters of the Universe, ¿no? Entonces solo nos queda esperar y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, yo tengo aquí, pues evidentemente ya lo tengo preparadito y como no podía ser de otra manera, se hace presente la figura de Topo o Tunnel Rat, como quieran llamarlo. Y por supuesto, bajo mi humilde punto de vista, una figura que nadie pidió ni no era necesaria y que nadie quiere, que es ni más ni menos que la versión árida, la del comando desértico Snake Eyes, ¿no? Operaciones especiales en el desierto, en fin. Independientemente que, por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta para nada, es explotar más si cabe dicho personaje, de lo que no cabe duda que la figura está muy bien realizada. O sea, para gustos colores, evidentemente habrá muchos coleccionistas que se harán con ella, enhorabuena por ello. Yo en particular, yo ya tengo mi versión de Snake Eye favorita, más que suficiente. Creo que el catálogo de G.I. Joe es lo suficientemente amplio para proporcionarnos más figuras más originales, ¿no? Sin tanto repaint y sin tanto refrito de los mismos personajes. Pero bueno, evidentemente Hasbro como empresa que es quiere obtener el máximo beneficio a la hora de explotar sus moldes de sus figuras de acción. Evidentemente es lo que toca. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Con los próximos que nos van a tocar a lo largo de lo que queda del 2023, que prácticamente ya se ha anunciado todo, y de cara al 2024. Y bueno, de nada, amigo Retro Player, faltaría más. Para eso estamos, en la medida de lo posible, disfrutar con ustedes.
Y bueno, vamos a seguir porque a mí la verdad que la figura de Tunnel Rat o Topo es impresionante. Evidentemente es espectacular. Bueno, teniendo en cuenta la figura en cuestión, poco o nada puedo decir que no se sepa ya a estas alturas de la vida. O sea, hablar de Snake Eyes es hablar de uno de los iconos más representativos de G.I. Joe, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, evidentemente Hasbro lo explota al máximo con todos los colores habidos y por haber, formas, variantes, etc, etc. Y bueno, en esta ocasión nos muestran, pues evidentemente, la versión árida, comando de operaciones especiales en zonas desérticas o zonas áridas, que vuelvo y les repito, está muy bien la figura, una cosa no quita la otra. Muchos amigos coleccionistas dicen que la van a comprar por aquello de cambiarle la cabeza, ponerle otra y ya tenemos una figura diferente, ¿no? No es mala opción, pero bueno, teniendo en cuenta lo que vale la figura, no sé si sale rentable. Cada uno que haga lo que quiera, me parece una figura interesante, pero por ejemplo, a mí en lo particular me sobra. Y por supuesto, la versión de Tunnel Rat, un personaje muy querido por todo lo que representa dicho personaje. Recordemos que la línea de figuras de acción de G.I. Joe, siempre hablando de la versión arada, la vintage de los años 80, muchas veces cogían el rostro de muchos de los involucrados en el proyecto de G.I. Joe, y en este caso tenemos al genial Larry Hama. Han optado por hacerle un poco las facciones, ¿no? Siempre salvando las distancias, siempre hablando de la versión de G.I. Joe de los 80, ¿no? O sea, de lo que vendría a ser la versión de Tunnel Rat. Y en esta ocasión, pues bueno, sí es verdad que tiene esos toques asiáticos y demás, haciendo un poco de locución al amigo Larry Hama, que para mí es un grande, de los grandes en lo que a G.I. Joe se refiere. Y por supuesto tenemos lo que vendría a ser ese camuflado característico de dicho personaje, la pegatina o lo que vendría a ser el parche característico de estas tropas. Recordemos que hablar de Tunnel Rat es hablar de un personaje que tiene una historia realmente brutal por todo lo que representa. Recordemos que en la guerra de Vietnam había unos comandos de operaciones especiales, básicamente casi que eran suicidas, que se dedicaban a meterse en los túneles, ¿no? De los vietnamitas y demás. Y bueno, se caracterizaba porque eran personas de baja estatura y demás, siempre iban armados con una pistola, como en este caso tenemos aquí al amigo Tunnel Rat con un revólver, con un cuchillo, un poco para limpiar, ¿no? Entre comillas, lo que vendría a ser todos esos túneles y jugarse la vida, ¿no? En fin, la verdad que la historia que representa a Tunnel Rat para mí es impresionante, la verdad que es algo muy a tener en cuenta. A ver lo que dice aquí el amigo Ser San. A este paso sacarán SNI versión live. Sí, evidentemente. ¡Hombre! Vamos a saludar aquí al amigo Lobo Collector. Un grande. Se agradece bastante. Y bueno, ¿qué has hecho aquí, amigo Lobo Collector? Sí, señor. Muchísimas gracias, de verdad. Se agradece muchísimo el aporte. Decirte que eres el primer seguidor del canal que hace una donación económica. De verdad, muchísimas gracias. Se agradece bastante. Evidentemente, todo esto me motiva más para crear más contenido, para compartir con ustedes, y toda la ayuda es bienvenida. Se agradece bastante. Muchísimas gracias, amigo Lobo Collector. Eres un grande. Vamos a saludar aquí al amigo Asdrúbal, que dice, en la fotografía de atrás de él es el zombie. Sí, esos son los pequeños huevos de Pascua que suelen poner en las imágenes, de verdad. Vemos aquí lo que vendría a ser un zombie viper, ¿no? O sea, vamos a ver qué nos muestran los chicos de Hasbro en los próximos meses. No cabe duda que otra cosa no, pero personajes dentro del catálogo de la colección de G.I. Joe tienen de sobra para sacarlos en figura de acción. De ahí mi negativa a que saquen tantos repintados, ¿eh? La verdad que se agradece bastante. Oye, de verdad, muchísimas gracias, amigo Lobo Collector. Se agradece bastante la colaboración. Un fuerte abrazo, querido amigo. Soy el primero. Muchas gracias a ti, amigo, por tremendo contenido. Gracias a ti, de verdad. La verdad que me llena de satisfacción. Se agradece bastante. Toda ayuda es poca, ¿eh? Muy amable. Y bueno, ahora mismo somos 3 en el directo. Vamos a seguir analizando todas estas figuras de acción. Recordemos que la línea de G.I. Joe Classified Series de 6 pulgadas se caracteriza por tener la calidad y toda la tecnología punta de Hasbro en lo que al esculpido de las figuras y las facciones de la cara se refiere. Solo tienen que ver las maravillas que hacen con la línea de Black Series de 6 pulgadas, con las Marvel Legends. Todo eso, toda esa tecnología aplicada a dichas figuras de acción, a dichas líneas, las han incorporado, ¿no?, a la fabricación de estos geniales G.I. Joe,
y a cada cual mejor, ¿no? A los hechos me remito. Siempre me gusta recalcarlo porque las facciones de la cara de todos los personajes son realmente brutal. Ni qué decir tiene que para mí son las mejores en lo que a variedad, calidad y accesorios se refiere. Seguimos hablando del amigo Tuner Rad. Como ven, las gafas de visión nocturna son de quita y pon. Vemos aquí la cabeza característica con su pañuelo para lo que vendría a ser ponerse bien la máscara y demás. Vemos sus características linternas, que son impresionantes. Su ametralladora, típica ametralladora de apoyo, ¿no? Estamos hablando que, si mal no recuerdo, es una... Se me olvidó el nombre de la ametralladora en cuestión, pero es la típica que utiliza el ejército yanqui, ¿no? De apoyo, de calibre 5.56. Vamos, una arma de apoyo realmente brutal que normalmente siempre la solían llevar algunos de los pelotones de combate, siempre hablando de la guerra de Vietnam, ¿no? Impresionante. No me acuerdo, la ametralladora es la típica que usa también el amigo Rambo en todas sus películas. La verdad que se me fue el santo al cielo, pero vamos, la conozco de sobra, la ametralladora en cuestión, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser el reflejo de lo que acabo de comentar, queridos amigos. Estamos hablando de que la facción de la cara, solo miren esa maravilla de figura de acción. O sea, me parece impresionante, de verdad. Vamos a saludar aquí al amigo Enrique Meléndez García. Muchísimas gracias por estar por aquí. Bienvenido a la familia del Búnker de Recoil. Tenemos al amigo Rebel. Sí, señor, un grande seguidor del canal también. Muchísimas gracias. Efectivamente, sí, señor. El amigo Enrique me ha iluminado, me ha refrescado la memoria y era una M60, correcto. Efectivamente. Sí, sí, la que lleva Rambo. Correcto. La M16, querido amigo Belmont, es la otra, la típica que tiene todos los comandos, como la que salía en la película de Schwarzenegger, la de comando, la que usaba él, la M16 con el lanzagranadas de 40 milímetros, ¿no? El lanzagranadas que tenía debajo. Pues bueno, esa es la M16, pero sí es verdad que es la que dice el amigo Enrique, que es la M60. Nada, gracias a ti, querido amigo. Vamos a seguir disfrutando de estas figuras porque son realmente brutal. Lo que les estaba comentando, amigos, o sea, las facciones de la cara para mí es un plus muy añadido, porque yo no sé si a ustedes les pasará como a mí. Yo cuando me decido por una figura, cuando voy a la juguetería, tienda especializada y demás, y voy a hacerme con una figura, ¿qué es lo primero que miramos? Pues como a las personas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, miro la figura, la cabeza, lo que vende a ser las facciones de la cara, siempre hablando a lo mejor de figuras de Marvel Legends, Star Wars Black Series 6 pulgadas, y por supuesto las figuras que nos ocupa, que son las de G.I. Joe Classified Series 6 pulgadas, y por supuesto también la de Master of the Universe, ¿no? En todas sus variantes. Y sí es verdad que las caras son impresionantes. Aquí lo vemos en todo su esplendor, como no podía ser de otra manera, una figura que se va a vender como churros. Es las delicias, yo creo que es de las mejores en lo que representa, ¿no? Porque es un fiel reflejo del personaje que representa. Lo que no tengo claro si respetaron lo que vendría a ser el tema de la altura, porque recordemos que teniendo en cuenta que los Tunnel Rat son un poquito más bajitos, no sé si tendrá menos de 6 pulgadas, la verdad que no lo sé, creo que no, pero bueno, más adelante cuando tengamos fotos con comparativas de tamaños, pues saldremos de duda, ¿no? De verdad que es la típica figura que recomiendo encarecidamente comprarla por partida doble, porque vamos, es que es preciosa, la verdad. Muy fan de dicho personaje. A ver lo que dice el amigo Lobo Collector. Muy buena figura. Se ve de lleno, sí, sí, se ve llena de accesorios y eso es algo muy característico. Como se habrán percatado, evidentemente, amigos, en los últimos tiempos cada vez vienen menos accesorios en todas las líneas de figuras de acción, pero en este apartado, Hasbro lo ha hecho muy bien y con G.I. Joe Classified Series de 6 pulgadas viene repleto de accesorios como debe ser, haciendo locución a una línea de figuras de acción maravillosa como lo fue G.I. Joe hasta prácticamente 1994. Recordemos que algo característico de estas figuras de acción es que venían con mogollón de accesorios y podíamos utilizarlos para intercambiar, para jugar con las diferentes figuras. Y entonces eso es un plus añadido. No cabe duda que es un factor muy determinante a la hora de comprar una figura. Seguimos hablando de nuestro querido Tunnel Rat y aquí lo vemos ya en operaciones nocturnas realmente brutal. Es que de verdad, poco o nada puedo decir ya de dicha figura. Impresionante. Y aquí vemos, evidentemente, a mí lo único que no me gusta
es lo que vendría a ser el empaquetado, pero bueno, teniendo en cuenta que ya la directiva de Hasbro recapacitó y de cara al nuevo año fiscal, o sea, lo que vendría a ser el año que viene, 2024, van a cambiar otra vez el empaquetado, o por lo menos eso han dicho de cara a lo que vendría a ser la línea de Star Wars Black Series 6 pulgadas y con Marvel Legends creo que también, y quiero creer que con G.I. Joe lo harán también. No obstante, hace referencia, el arte es precioso, la verdad que me alegro muchísimo que se hayan esmerado a la hora de hacer la cara principal del empaquetado del blister, por llamarlo de alguna manera, de lo que vendría a ser la caja del amigo Toner Rat, y el arte es precioso. Aquí lo vemos, hace locución a todos los accesorios que trae, como estaban comentando antes el amigo Lobo Collector, que tiene impresión, o sea, es que tiene muchísimos accesorios y mola bastante. Y bueno, vemos la parte de atrás, vemos la típica mochila de los Toner Rat, que son impresionantes también. Muy recomendable, es que de verdad, hablar de Tunnel Rat es hablar de una figura que yo creo que a todos de niños nos fascinó y nos gustó muchísimo, ¿no? Es impresionante. Y bueno, aquí la vemos ya en todo su esplendor, con toda la caja y con todos los accesorios. Dicho esto, queridos amigos, vamos a proceder a hablar de lo que vendría a ser otra gran figura basada en un personaje que es ni más ni menos que el amigo Eels. Recordemos que, como bien dice ahí, está en prepedidos, en preorden en Amazon. Y aquí lo vemos. Hablar del Cobra Eels, de lo que vendría a ser operaciones marinas subacuáticas, es hablar de una figura de acción realmente brutal. Recordemos que este personaje también salió, si mal no recuerdo, corregirme si me equivoco, en los minicómics, perdón, en los cómics de Fordham y demás, los recuerdo perfectamente, pero en la serie Sunbound, la verdad que no lo tengo muy claro, pero juraría que sí, ¿no? Y es un personaje muy característico. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de grandes amigos de la infancia que lo tuvieron de pequeño. Yo tuve a Torpedo, a Wetsuite, y entonces evidentemente jugábamos en la playa o en la piscina, ¿no? Con estos personajes. El amigo en cuestión pues tenía la figura de la que estoy hablando, que es la de Eels. También tenía a Hydro Viper, un personaje realmente brutal. Y entonces, evidentemente, yo muy enamorado de esta figura, evidentemente, espero que con el tiempo eh, que la exclusividad sea temporal y que después la podamos encontrar en tiendas especializadas o por lo menos mandarla a pedir, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Frankie, otro asiduo al canal perteneciente a la familia del Búnker de Recoil. Sí, señor, se agradece bastante. Aquí el amigo Enrique dice, yo colecciono G.I. Joe, las retro queridas de los 80, por supuesto, me la regaló mi mujer, una Classifique, y ya tengo unas 35. Yo también, la verdad que teniendo en cuenta, querido amigo Enrique, que yo no soy comprador asiduo de forma online de figuras de acción, sino todo lo que tengo de Classifique Series, que no es poco, y todas mis figuras de acción, mis colecciones principales, que son Master of the Universe, Master Best, Origin y las G.I. Joe, Classifique Series y Star Wars Black Series 6 pulgadas, todas estas líneas de figuras de acción las he podido adquirir en el 95% de las ocasiones en tiendas especializadas y juguetería, y para mí eso es una satisfacción impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, con la tontería, mira, yo creo que pues por ahí andaré también, unas 30 tendré de clasifiques, por lo menos. Sí, evidentemente son unas figuras realmente brutales. Sí, sí, salen los primeros episodios de la serie de dibujos animados de los 80. ¿Ves? Es que de momento la cabeza no me falla. Otra cosa no, pero tengo memoria fotográfica. Por eso a mí me sonaba de ver este personaje. Cuando luchan contra los gusanos en las fosas marinas. Totalmente, ¿ves? Me sonaba a mí. Vamos a saludar aquí al amigo Sebastián Luzalillo desde Chile. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos esos grandes coleccionistas de ese maravilloso país llamado Chile, del cual tengo grandes amigos como el amigo Nigredo, un auténtico crack. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Máquina, veo todos tus vídeos. Muchísimas gracias, amigo Enrique. Se agradece bastante. Y bueno, después de hacer este pequeño repaso de los comentarios de los amigos, vamos a seguir disfrutando de la figura de Earls. Personalmente me parece increíble. Aquí lo vemos en un pequeño diorama, evidentemente haciendo locución, que está en el fondo del mar. Me parece maravilloso el detalle que tiene del casco, lo que vendría a ser la escafranda, ¿no? A ver, no, la escafranda. El típico, se me trabó la lengua. El típico traje de buzo de submarino, ¿no? Y está muy bien, el casco está impresionante, tiene
ese efecto que, como viene aquí en esta imagen, vemos que tiene lo que viene a ser el cristal translúcido y se puede ver muy bien. Aquí vemos lo que vendría a ser la mochila, tiene su cuchillo, su arma característica, me parece espectacular. Está claro que será una figura también muy demandada por todos los coleccionistas y muy buscada. De hecho, de eso no les quepa duda. Me gusta mucho la figura, dice el amigo Lobo Collector. Me gusta mucho esta figura con el equipo de buceo y todo. No lo recuerdo la verdad, pero el concepto está genial, efectivamente. A ver lo que dice el amigo Sebastián. ¿Se logrará la meta del Half-Life Dragon con todos los tiers? No lo veo muy lento estos últimos días. Sí, sí, totalmente de acuerdo, querido amigo Sebastián. Más adelante, cuando vayamos terminando el bloque de G.I. Joe, evidentemente hablaremos sobre el tema. Y no cabe duda que yo soy muy optimista, pero no sé, teniendo en cuenta si es verdad que la última figura que han lanzado, que han descubierto, el segundo tier, que es Glenda, me parece un personaje realmente brutal. No sé si va a tener el tirón suficiente como para que todos los coleccionistas se vayan sumando a lo que vendría a ser este crowdfunding, ¿no? Entonces, pues no sé, vamos a ver. Yo la verdad que tengo mis dudas, ¿eh? Ojalá se desbloqueen todos los tiers, todos los accesorios y todos los extras de este maravilloso Half-Life, que es el Dragonfly, pero no sé, tengo mis dudas. Vamos a saludar aquí al amigo Joseph, otro gran asiduo del canal, perteneciente también a la familia del Búnker de Recoil. Muchísimas gracias por estar por aquí, amigo Joseph. Se agradece bastante. Y bueno, vamos a seguir, porque hablar de Idols, poco o nada puedo decir. Me parece una figura realmente brutal. Lo mejor, sin lugar a dudas, yo creo que es el casco. Me parece genial. Es un personaje que yo creo que hay que tener sí o sí, ¿no? Y aquí lo vemos ahí en el muelle con todos sus accesorios preparando. Lo vemos aquí con su machete, sus aletas o chapaletas, como la llamen en el país de donde procedan, ¿no? A mí la verdad que me parece una figura muy a tener en cuenta. Y aquí lo vemos con la caja que, bueno, dentro de lo que cabe no está nada mal. Vemos por detrás que hace locución a que está como en una especie de submarino. Haciendo locución, yo creo que esos capítulos que estaba diciendo aquí el amigo Enrique, si mal no recuerdo, de eso cuando estaba luchando en las fosas marinas. Y vemos también todos sus accesorios y el arte está muy bien, con esa mirada amenazadora que solo tienen los chicos de Cobra. Un figurón realmente brutal. Y aquí tenemos otra panorámica en general que sin lugar a dudas es impresionante. El arma, el fusil, está muy bien. Y bueno, ya hemos hablado del amigo Ills. Vamos a proceder a hablar un poquito de lo que vendría a ser este maravilloso Half-Life, que es ni más ni menos que el Dragonfly, ¿no? Evidentemente yo no tenía dudas de que se iba a financiar. Estarán de acuerdo conmigo que es un vehículo muy característico dentro de lo que vendría a ser la colección de G.I. Joe. Yo en particular tenía esperanzas de que fuera un vehículo terrestre, como dije anteriormente en el último vídeo o directo, ahora no me acuerdo. Pero bueno, no está mal para el que le gusten los vehículos aéreos y eso, sí es verdad que es un pedazo de armatoste porque será inmenso, es grandísimo, ¿no? Viene con la figura de Wild Bill y tenemos también la versión Nightfall de Ripcord, ¿no? Con lo cual, está muy bien. El segundo tier, recordemos que es Glenda y ahora falta saber cuál es el otro personaje. Hablando por los diversos grupos de WhatsApp y foros de coleccionistas y demás, mucha gente cree que yo en particular creo que va a ser Crazy Slick versión Nightfall, teniendo en cuenta que tenemos también la otra versión del personaje en cuestión en su edición Nightfall. No es para nada descabellado pensar que Piernas Locas o Crazy Slick sea el siguiente tier, ¿no? Eso o un personaje random tipo Green T-shirt que hace a su vez de mecánico o no sé, tiene que ser algo un poco más exótico que llame la atención para todos los coleccionistas, pues se suban al carro, ¿no? Del crowdfunding este maravilloso para desbloquear los siguientes tier, ¿no? El carro G de Classifique Series aún no está a la venta, se hacen de esperar los vehículos con esto de la financiación. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, querido amigo Enrique. Yo particularmente no participo en este tipo de proyectos porque me parece una burrada esperar año y medio, 2 años, ¿no? Para este tipo de cosas, pero bueno, está claro que el que es coleccionista pro hardcore de esta línea, pues
me parece maravilloso, pero yo en particular no lo veo, ¿no? Lo que dice el amigo Sebastián, la V2 de Hills igual es brutal, muy noventero, con un tiburón de metal lanzamisiles. Sí, sí, sé a cuál te refieres, está impresionante. De hecho, esa versión no la tengo en mi colección, es una de esas complicadillas de conseguir. Voy a tomar un poquito de agua. Pero sí es verdad que es un personaje muy interesante. Lo que dice el amigo Asdrúbal, creo que la última figura será el General Hawk. Pues mira, no estaría mal, tiene que ser un personaje de peso, realmente brutal, que motive a la gente para seguir financiando el proyecto, ¿no? Mide casi 1 metro, sí, efectivamente, es que el helicóptero es espectacular. Es evidentemente, entre comillas, casi es a medida, ¿no? Porque estábamos hablando en los grupos de WhatsApp y demás, y es verdad que a lo mejor a mucha gente lo que es la cola se le hace un poquito pequeño, igual tenía que haber sido un poquito más larga, unos cuantos centímetros más, ¿no? Ya que la otra ocasión fue el comandante Cobra. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene todas las papeletas también. No es para nada descabellado pensar que puede ser el General Hawk. Ahí el amigo Juve, sí, otro grande de la familia del búnker de Recoil. Muchísimas gracias por estar por aquí. Ahora van por 13.182 financiadores. Seguro que ya en Glenda se conseguirá. No, yo sí creo que Glenda se llegue, pero ya el tercero lo veo complicado. Tiene que ser un personaje de peso, como estábamos hablando anteriormente, el General Hawk. Yo ya compré el mío. Enhorabuena, amigos Drubal. Muy buena compra. Hay que llegar a los 16.000, dice el amigo Juve. Efectivamente, está un poquito lejos, la verdad, la cantidad. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Poco o nada puedo decir que no se sepa del amigo Wild Bill, personaje muy querido y que evidentemente tiene que ser parte de este pedazo de helicóptero que está espectacular. Y bueno, seguimos pasando de Balaverse y esto es algo muy interesante que yo creo que es digno ya de compartir, ¿no? Evidentemente, como bien saben, aquí se ve lo que vendría a ser los nuevos cómics, ¿no? Si mal no recuerdo, a ver, esto es evidentemente sí, la noticia, la serie de cómics de G.I. Joe a Real American Hero de Larry Hama continuará con el número 301 bajo Skybound Entertainment e Imagine Comics. Algo realmente brutal para todos los fans que sigan los cómics de G.I. Joe. Para mí es una grata noticia porque evidentemente el incombustible Larry Hama siempre, vamos, hace gala de un arte exquisito a la hora de hacer los cómics, ¿no? Sobre todo redactar sus historias y demás. Me parece brutal. Enhorabuena y vamos a ver si llega aquí en España porque no me importaría hacerme con una copia a ver qué tal. Seguimos. Y bueno, se hace presente, ¿no? Para ir terminando este bloque de G.I. Joe, ni más ni menos a la amiga Glenda. Recordemos que es una copiloto, con lo cual viene de perlas para el Dragonfly, con lo cual todos los amigos coleccionistas están de enhorabuena, más teniendo en cuenta que es un personaje que representa uno de esos santos griales argentinos de la línea de la empresa de juguetes Plastirama. Recordemos los famosos Argen 7, ¿no? Del cual me parece espectacular que hayan elegido a Glenda porque evidentemente tiene su razón de ser. Yo creo que es motivo más que suficiente para seguir apostando por este proyecto. Yo creo que como mínimo va a salir adelante y como dije anteriormente, el siguiente tier tiene que ser un personaje de peso como el General Hawk, porque es que si no, vamos, no creo que lo logren, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, hablar de Glenda, pues la vemos con diferentes opciones de pelo, casco, montón de accesorios. Vemos su arnés, que es el típico equipamiento que utilizan los pilotos de helicópteros, con su pistola, con su fusil que hace locución, ese pequeño guiño a la versión vintage de los 80, evidentemente del cual les acabo de hablar, la versión Argen 7 de Plastirama de Argentina. Recordemos que este fusil también es el que utiliza la figura de Flash. Y bueno, yo creo que es un guiño, ¿no? A esa época maravillosa ochentera que es espectacular. Y tenemos aquí al amigo Rick Corp, como no podía ser de otra manera, que es el primer tier versión Night 4, un paracaidista. Me parece espectacular. Sin lugar a dudas, una figura que representa el lado exquisito de lo que vendría a ser los Night 4. Es una línea que a mí me gusta mucho. Son de los repintados de G.I. Joe que molan bastante.
Yo creo que poco o nada se puede decir, es un figurón realmente brutal y es un fiel reflejo del personaje que representa. No obstante, tocará esperar a ver qué sale de todo esto, ¿no? Ver los resultados finales. Eso ya lo habíamos puesto. Yo ya compré el mío, dice el amigo Drubal. El amigo Juve dice que hay que llegar a los 16. Y la amiga, evidentemente lo que dice el amigo Juve, Glenda, qué bonita figura. Es que es preciosa la rubia plateada esta. Seguimos. Tenemos aquí pues la imagen del amigo White Bill en todo su esplendor con sus dos revólver característicos, con su cuchillo y con la versión sin sombrero. De verdad, una figura impresionante. Y bueno, lo que vendría a ser todo el Half-Lab propiamente dicho, con su peana transparente que me parece espectacular. Los misiles Hellfire, si no me equivoco, estos son los Hellfire, estos son, si no me equivoco, los Sidewinder y después los típicos cohetes que no son dirigidos, la ametralladora, los efectos de humo. O sea, la verdad que el helicóptero es espectacular. Sí es verdad que a muchos coleccionistas se nos hace un poquito corto lo que vendría a ser la cola del helicóptero, pero bueno, es lo que tiene este tipo de cosas. Muchas veces no es 100% a escala, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Saludos, amigo Luis. ¿Cuánta falta hace un Dipsit o un Roblox clásico? Totalmente de acuerdo, querido amigo Cristian. No obstante, vamos a esperar a ver qué pasa en el año que viene, porque está claro que Hasbro tiene toda la pinta de que va a alargar esta colección muchísimos años. De eso no les quepa duda. Seguimos aquí, pues tenemos aquí otra imagen de la amiga Glenda, como las que les mostré al principio. Y aquí la vemos pues con otra imagen, pues donde la vemos con el casco, el protector de cuello, que es acolchado, y vemos todas las variantes que tiene de cabezas, que me atrevería a decir que yo creo que es la primera y única figura de acción de G.I. Joe Classified Series que trae tantos accesorios de pelo. Corregirme si me equivoco, pero trae un mogollón. A este paso, vamos, se van a parecer a las figuras de Dragon Ball de SH Figurar, que suelen venir como 4 o 5 opciones de cara y cabeza que después, como digo yo, se quedan en en la caja y siempre optamos por la típica cabeza estándar clásica, ¿no? Pero está muy bien. Y bueno, queridos amigos, en lo que a G.I. Joe se refiere, poco o nada puedo decir ya. Ah, sí, tenemos aquí, pues bueno, el amigo Copperhead, otra gran figura, del cual simplemente decir que ya está para preorden, para pedirlas en las tiendas especializadas como Big Bang Toy Story, todas estas donde suele comprar la gente de forma online, con lo cual, para adelante y al que le guste, yo en particular la figura me parece espectacular, pero bueno, ya saben la política mía de compras online, de momento va a ser que no, a ver si llega a las tiendas especializadas. Vamos a saludar aquí al amigo Timeto, sí señor, un grande ha sido el canal, muchísimas gracias por estar por aquí, amigo. Y bueno, vamos a pasar un par de imágenes para ver al amigo Copperhead, un figurón realmente brutal. Ahí lo vemos, a tope. Pues bueno, queridos amigos, yo creo que está clarísimo que poco o nada puedo decir. Ya vamos a pasar para ir finalizando, ¿no? Para ir finalizando vamos a pasar un poquito a hablar de todas estas novedades que vamos a tener de Master of the Universe Origin, que ya se ha hecho presente lo que vendría a ser la Wave 14, ¿no? Donde vemos personajes tan cañeros como Squeeze. Un personaje que, bueno, no levanta pasión, no es que me diga mucho, pero hay que reconocer que la versión Origin está muy bien y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Déjenme prepararlo un poquito. Vamos a ver qué dice aquí el amigo Drubal, ¿no? Esta línea me dejará en la bancarrota, evidentemente. Está padrísima esta línea de G.I. Joe. Totalmente de acuerdo contigo, querido amigo. La única pega de esta línea es lo que he comentado anteriormente en muchas ocasiones, en diferentes vídeos y retransmisiones en directo o en vivo, ¿no? Es la distribución. Evidentemente, Hasbro se está centrando a vender su producto de forma online, cargándose al intermediario y demás, y hacernos perder esa emoción de ir a buscar la figuración a tiendas físicas especializadas, jugueterías, pero bueno, es lo que hay, es su producto y yo en particular, personalmente, pues pillaré lo que llegue buenamente a tienda física y lo que no tampoco me quita el sueño porque otra cosa no, pero mi colección de G.I. Joe
ya sea molde vintage de los 80, 90, de Rise of Cobra, la del 50 aniversario, Retaliation y demás. Otra cosa no, pero tengo bastantes figurillas para entretenerme. O sea que no me duele quedarme sin algún personaje de Classifique Serie. Y bueno, vamos a ver, voy a ver si lo organizo por aquí. Vamos a hablar un poquito de todas estas novedades de Master of the Universe, que no es, que vamos, que no son moco de pavo. Y bueno, se hace presente, ¿no? Ni más ni menos. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí. Y ahí está. Bueno, estos últimos días hemos tenido una avalancha de novedades vamos, increíble de Master of the Universe. Mattel, fiel a su línea, normalmente durante toda la semana siempre va soltando información de todas las próximas novedades de Master of the Universe, ya no solo de Origin, sino de Masterverse, que están a tope, ¿no? Vamos a saludar aquí al amigo Jorge. Sí, señor, muchísimas gracias por estar por aquí. Lamentablemente ya no llega a las tiendas físicas aquí en México. Eh, Nos queda buscar en tiendas virtuales. Totalmente de acuerdo, amigo. Evidentemente, cada quien que haga lo que crea conveniente. Evidentemente, si tienes que tirar de compras online, pues para adelante. Yo en lo particular, en principio, yo no opto por esa opción, pero está claro que mucha gente es una opción muy cómoda de comprar, lógicamente. Llegué tarde, dice. No te preocupes, amigo. Nunca es tarde si la dicha es buena. De momento, darle las gracias ahora mismo somos 15 los que estamos participando en el directo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Vamos a seguir hablando de este maravilloso pack basado en Maneface, edición mini cómic, que es exclusivo de Amazon. La verdad que la figura está muy bien. Aquí podemos ver el arte de lo que vendría a ser el blister. La verdad que es precioso, precioso. No cabe duda que va a ser una figura muy buscada porque muchos coleccionistas desgraciadamente no se pudieron pillar la versión de Maneface, la de la línea regular, y bueno, esta viene a cubrir ese hueco dejado, ¿no? Por esa falta de stock. Y la verdad que es un personaje precioso. El arte es maravilloso, como bien pueden comprobarlo. Y como dice aquí el amigo Rebler, este Maneface tiene el color de piel corregido. Lástima lo de las manos. Evidentemente, un detalle muy a tener en cuenta, lo del color corregido. Lo de las manos yo no había caído, pero sí es verdad. Las manos son como un poco brutas, ¿no? Están muy diferentes a la versión regular, si no me equivoco. Yo quiero creer que se ha hecho aposta un poco para hacer alocución al personaje que representa el minicómic, ¿no? Yo creo que va a ser eso, querido amigo. Vemos el arte, precioso. No cabe duda que es maravilloso. Vemos este Skeletor increíble. Y vemos aquí a la versión Maneface, versión robot, que está muy bien. A ver qué piensan ustedes de esta versión. Me parece maravillosa. Tenemos a lo que vendría a ser el empaquetado, el blister en cuestión, que es precioso. Evidentemente nuevo para el 2023. Vamos a ver si en los próximos meses los tenemos más accesible y pierde la exclusividad de Amazon. Yo calculo que a lo mejor la siguiente remesa de stock, a lo mejor para el año que viene lo podemos conseguir en tienda especializada. Aquí lo vemos en su faceta de humano, que está muy bien, me gusta esta cara, genial. Por supuesto, la versión de monstruo no está nada mal también. Yo le hubiera puesto un color de verde un poco más oscuro, pero bueno, teniendo en cuenta que hace locución al personaje del minicómic, pues no está nada mal también. Y bueno, poco o nada puedo decir de este personaje. Vamos a vamos a pasar al siguiente apartado, que no es moco de pavo, y se hace presente, evidentemente, se hace presente ya para pedir a $20 o 20 euros, o entre una cosa y la otra, entre gastos de envío y demás, las figuras se pueden montar casi a $30 o 30 euros, o rondará más o menos esa cantidad para los que suelen comprar de forma online. Y bueno, se hace presente, ¿no? El amigo Duncan, el bigotes, como dice el gran bananero. ¡Llegó el bigote! Y bueno, aquí tenemos la versión Snake de Manatams, realmente brutal. Vamos a saludar aquí al amigo Mario.
desde Costa Rica. Muchísimas gracias por estar por aquí. Grandes amigos coleccionistas tengo ahí en Costa Rica, del calibre de Maybach. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Saludos de Costa Rica. ¿Comentaste la Glenda que se liberó ayer? Sí, efectivamente, amigo Mario. Hace cosa de 5 minutos que terminamos el bloque de G.I. Joe. Fue prácticamente lo último que terminamos. Te animo a que lo veas pues en otro momento en diferido y veas las opiniones de la gente. En resumidas cuentas, una figura genial. Yo creo que va a llegar a los 16.000 patrocinadores seguro. Ya el tercero depende del personaje. Y bueno, hablando aquí del amigo Duncan, ¿no? Me parece una figura genial. Me gustan muchísimo los colores. El empaquetado es precioso. Y yo creo que va a caer sí o sí. Recordemos que Duncan o Manatams es un personaje muy querido por los coleccionistas de Masters of the Universe y por supuesto se viene al búnker de recoil sí o sí. Ese Manhattan 2000X es un vago repaint, aunque lleva una pinza nueva, sí, totalmente. Una cosa no quita la otra. Está claro que Mattel en este sentido no se complica mucho la vida, le agrega algún accesorio y demás, utiliza, hace un repintado y para adelante otra figura. Es lo que tiene este tipo de figuras, ¿no? Ahí el amigo Juve, sí, un grande el amigo Juve. Seguimos. Y bueno, aquí se hace presente, ¿no? A la web que pertenece, que recordemos que es la web 14, y está claro que el arte es precioso. Vemos aquí a un personaje realmente brutal, algo nuevo que posiblemente lo veamos en Origin en los próximos meses. Yo creo que prácticamente esto se va para el año que viene seguro. Estamos hablando de una figura totalmente nueva, original para la línea de los hombres serpiente, que es maravillosa. Vamos a saludar aquí al amigo de colección. Muchísimas gracias. ¿Por qué no reponen figuras anteriores? Pues bueno, querido amigo, eso ya es una pregunta evidentemente para formulársela a los chicos de Mattel. Sí es verdad que he leído por ahí que están intentando reponer las primeras waves, pero no en todos lados. Me consta que Westward está por ahí también en tiendas virtuales, en Amazon y demás, con lo cual toca esperar a ver qué sale de todo esto, pero está claro que las primeras waves sí me consta que Mattel las ha reeditado. Seguimos disfrutando y se hace presente pues el arte que les acabo de comentar, donde vemos aquí al amigo Duncan versión 2000X luchando con ese nuevo personaje, que la verdad que ahora mismo es un personaje totalmente nuevo. No sé si es creación del amigo Emiliano Santalucía o creación de Axel Jiménez, pero la verdad que en todo caso la figura es espectacular y ojalá llegue a la línea Origin, ¿no? Y aquí tenemos al amigo Duncan. Sí, señor, me parece una figura espectacular que yo creo que va a calar muy, muy bien y se va a vender muy bien. Seguimos. Y bueno, se hace presente, ¿no? Lo que vendría a ser prácticamente la reutilización de otro molde, como no podía ser de otra manera, de los guardias de Palacio de Eternia, pero esta vez, pues, el Snake Man infiltrado, ¿no? En el Palacio de Eternia está muy bien. Recordemos que ya salió en su momento en la línea de Masters of the Universe Classic, ese Tupac maravilloso, donde salía con la opción de las cabezas y demás para hacerlo versiones Snake Man, está muy, muy bien. Aquí el amigo Sersan pregunta, una pregunta para Mario Ramírez, al ser de Costa Rica y Recoil, ¿saben algo del amigo Maybach? Bueno, yo en particular tengo que decir que a nivel personal no he hablado con él. Sí es verdad que me han dicho grandes amigos que son muy allegados a él que está bien, que no le ha pasado nada y demás, y que bueno, que está haciendo sus cosas y el trabajo pues evidentemente le está quitando mucho tiempo, por lo que tengo entendido. O sea que en principio sus motivos personales tendrá, ¿no? Si es verdad que se le echa mucho de menos, la comunidad de Masters of the Universe lo echa mucho de menos y bueno, sus razones tendrá por el hecho de que no haya dado últimamente señales de vida en sus redes sociales y en su canal en YouTube, ¿no? Pero bueno, a mí me consta que el amigo Mike está bien. Ya cuando quiera él, pues retornará, ¿no? Y bueno, seguimos disfrutando aquí de estas maravillosas figuras. Vemos aquí al Snake Mate Infiltrator.
Evidentemente a mí esta figura me viene de lujo porque yo no me pude hacer con la versión de los Guardias de Eternia, con lo cual, si bien a un precio relativamente normal, que me consta que sí, va a llegar a tiendas especializadas y jugueterías, pues bueno, no es para nada descabellado pillarte aunque sea un par de ellos para tener pues tus tropas, ¿no? Para el King Randor, ¿no? Y para el Palacio. Vamos a seguir. Y se hace presente pues el arte, ¿no? Maravilloso, que está muy bien, donde hace referencia a que pertenece a la línea de los Snake Men, todo su acción feature, que son sus articulaciones y demás, los brazos y demás, a la wave que pertenece, las figuras, vemos aquí al genial Spicor, que está espectacular, y algo muy a tener en cuenta es el arte, ¿no? A ver si la siguiente lo podemos ver, aquí lo vemos en más grande, vemos aquí a las tropas infiltradas, ¿no? Que son varias, ya te están haciendo alocución de que te hagas un arming para luchar con el amigo Duncan. Y si ven aquí debajo, queridos amigos, vemos a la Reina Marlene versión Master of the Universe 2000X. Yo creo que va a ser si esto es un huevo de Pascua y llega a hacerse realidad, vamos a tener una figura realmente brutal. Y de fondo, pues vemos ese Palacio de Eternia, ¿no? Ese arte maravilloso que, sin lugar a dudas, va a estar espectacular. De nada, amigos, Sersan. Y de verdad, un personaje realmente brutal. Y bueno, la última imagen donde lo vemos que viene con su accesorio, con su lanza característica y demás. Quiero aprovechar y darle las gracias nuevamente a todos ustedes, que ahora mismo somos 22 en el directo. Muchísimas gracias, se agradece bastante que estén por aquí compartiendo su tiempo libre conmigo. Estamos disfrutando a tope de todo lo que vendría a ser estas últimas novedades de G.I. Joe y Master of the Universe. Lo que dice el amigo de colección. Recoil, ¿qué figuras crees que deberían sacar y todavía no la tenemos? Pues la lista es grande. O sea, podemos hablar del amigo Módulo, Multibot, Drastor, Cyclone, que está pendiente también ya de salir. Hay muchísimos personajes, como podría ser Blade, de las películas de los 80. O sea, a mí me interesaría muchísimo que sacaran, por ejemplo, bestias, ¿no? Estamos hablando que yo, por ejemplo, he hecho en falta al dragón Granamir o los titanes, ¿no? Lo que viene a ser los Megator y Titus, ¿no? Yo creo que son dignos de tener en la línea de Masters of the Universe Origin. Y bueno, y ya de vehículos me gustaría que sacaran también el Battle Run, ¿no? Seguramente me dejen muchos personajes en el tintero, pero hacia bote de pronto yo creo que deberían salir todos estos que he nombrado, ¿no? Es justo y necesario para agrandar la colección más si cabe, ¿no? Y bueno, cerramos aquí y seguimos con las últimas novedades que se hace presente esta bestialidad de los chicos de mundo, que no es ni más ni menos que el hombre bestia. Sin lugar a dudas, un personaje realmente brutal. El que esté coleccionando esta línea, vamos, tiene que estar alucinando en colores porque la calidad de los productos está fuera de toda duda. Unas figuras realmente geniales. Yo, en particular, evidentemente, teniendo en cuenta mi economía, me quedo con la línea de Masters of the Universe Masterverse New Eternia, que no es moco de pavo. La versión que tengo del hombre bestia es espectacular, igual que la de Too Bad, que es impresionante, totalmente recomendable. Desde ya les digo que se hagan con dicha figura, pero la figura que nos ocupa en cuestión es una bestialidad. Vamos, nunca mejor dicho. Vamos a saludar aquí al amigo Johnny. Sí, señor, muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Les animo, queridos amigos, a que pasen por su canal para que vayan viendo su contenido. Es un grande, un gran amigo que aprecio mucho, que es el Master. Cuando jugamos a rol, hace de Dungeon Master, un grande, el amigo Johnny. Pues no, sí, ya llevamos ya un ratito, llevamos casi una hora, amigo Johnny, y bueno, estamos hablando ya prácticamente, estamos por la mitad, casi al final de lo que vendría a ser estas novedades de la línea de Masters of the Universe, ¿no? Vamos a ver lo que dice el amigo Christian Freire. Viendo cómo va Mattel con Origin, preocupa que aún muchos no nos podamos hacer con Triclops, Trajab, entre otros. ¿Tú tienes completa la colección Origin, amigo Luis? Bueno, prácticamente en lo que a Origin se refiere puedo estar muy satisfecho porque entre que he podido hacerme con todas las figuras en tiendas físicas, jugueterías y tiendas especializadas, puedo presumir de estar prácticamente al día. De Origin me falta solo el Thunder Punch He-Man, la versión deluxe. Me falta Leech
y me falta también Trompo, ¿no? Snow the Spoke, pero evidentemente por mala distribución de Mattel, ¿no? Esas tres. Y sí es verdad que también tuve la opción de comprar el pack ese del Soldado de Eternia, pero me parecía muy caro para lo que era y la dejé en la estantería. No me hice con él. Me parecía muy cara para una sola figura, casi 40 euros, ¿no? Entonces va a ser que no. Y en principio son esas las figuras, evidentemente también las exclusivas de Matic Creation, pero puedo presumir de tener prácticamente toda la línea de Motu Origin, ¿no? Y compradas en tiendas físicas, Playset incluido, el Castillo Grayskull, y próximamente recuerden que vamos a tener también la Montaña Serpiente a finales de agosto o septiembre en tiendas especializadas y jugueterías. Así que anímense y háganse con ese maravilloso playset. Lo malo de la reventa que se hace de Origin, totalmente de acuerdo, es la lacra del coleccionismo, la reventa en plan escarpelo. Y bueno, seguimos hablando aquí del amigo Hombre Bestia, aquí los vemos. Toda la línea Mondo en todo su esplendor me parece espectacular. Miren el tamaño de esta bestialidad. Recordemos que la figura, por ejemplo, las figuras estas en cuestión tienen el tamaño, para que se hagan una idea, de Barbie, ¿no? 1,6 si no me equivoco. Son figuras grandes, pues imagínense, el hombre bestia es más grande todavía. Es espectacular la figura en cuestión. Realmente una bestia parda, como bien representa la figura. Increíble. Y bueno, eso un poco hablando de lo que vendría a ser la línea de Mondo, Master of the Universe, figura hombre bestia. Evidentemente se mostró en el evento, se muestra lo que vendría a ser en el evento de Las Vegas Funkoholic, agüita. No conocía ese evento. Y bueno, se hace presente también, como no podía ser de otra manera, vamos, ni más ni menos que Skeletor con... Madre mía, qué pasada, que esta figura no la había visto anteriormente. ¿Eh? Increíble la versión de Skeletor con Panther, ¿no? Versión Mondo. Madre mía, qué brutalidad de figura, amigos. Skeletor de luz. Casi nada. Miren esa maravilla. Precioso, evidentemente material de primera, figuras de ya de primera división, como digo yo. Personalmente yo me quedo con mis Origin, Masterverse y New Eternia, que no es que tampoco, vamos, no están nada mal tampoco. Lo único que tiene que hacer los chicos de Mattel y Hasbro también con G.I. Joe es mejorar la distribución y ya está. Y bueno, aquí tenemos, como no podía ser de otra manera, al amigo Battle Cat con He-Man. Impresionante. O sea, yo creo que son figuras de élite, que evidentemente son para esos coleccionistas que ya buscan una máxima calidad y claro, Mundo lo está proporcionando de una manera abismal. O sea, impresionante todas estas figuras. ¿Eh? Y bueno, yo creo que ya tenemos también otro aviso más de lo próximo que se viene por parte de Mundo, que es ni más ni menos que es la versión de Skeletor, mi versión favorita, la de Dragon Blaster Skeletor, una bestialidad que tiene una pinta realmente brutal. Yo todavía estoy esperando a ver si próximamente en las tiendas pues llega la versión de Master of the Universe Origin Deluxe de Dragon Blaster Skeletor. Lo espero como agua de mayo. Vamos a ver si en los próximos meses sale ya a la venta. Yo en particular intentaré hacerme con dos porque es un personaje fetiche para mí. Fue mi Skeletor favorito y vamos, quiero tenerlo sí o sí. Y aquí tenemos otra imagen. La verdad que las fotos son impresionantes, de verdad, ¿eh? Increíble, los amigos de Mondo. Unas figuras realmente brutales. Efectivamente, como dice el amigo Juve, unas figuras increíbles, ¿eh? Y bueno, seguimos. Y ya para ir terminando, como no podía ser de otra manera, tenemos aquí al amigo Squeeze, uno de los personajes de la línea de Masters of the Universe Snake Man más controvertidos, porque o lo odias o lo amas. Yo en particular, 50-50, es un personaje que no tuve de pequeño, tampoco me crea ese efecto de nostalgia, pero reconozco que en la línea Origin, bueno, posiblemente a lo mejor caiga, no sé. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Todo depende de la distribución, ¿no? Entonces está claro
que se agradece bastante y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si Mattel mejora bastante la distribución y nos llega a todos de forma regular sin tener que estar buscando una reventa, ¿no? Y bueno, hablar de Squeeze es hablar de un personaje genial, ¿eh? O sea, yo creo que es un fiel reflejo del personaje que representa, su versión origin, su versión vintage está más que conseguida. En esta versión Origin, el blister es precioso. No cabe duda que el arte proporcionado en la línea de Origin es bonito a más no poder. Es la típica figura que independientemente que te guste o no, si quieres tenerlo por partida doble para tenerlo en blister, es una compra muy buena, no es para nada descabellado. Más que nada teniendo en cuenta lo que representa. Y lo vemos también aquí por la parte de atrás, que es maravilloso. Mola bastante, yo creo que es digno de mención, ¿no? Evidentemente, el arte en cuestión se nos viene, queridos amigos, Stendar y Rioblas, un personaje para mí que me encanta, porque es un personaje en el cual todos tuvimos de pequeño, o la gran mayoría, yo lo tuve, y me parecía alucinante, pero ¿por qué? Porque hacía ese crossover, ¿no? Porque también recordemos que en esa época estaba la serie de animación de Brave Star. Recordemos que también es de Filmation, ¿no? Y vemos ese vaquero loco con, con 30-30, que era su montura, con Sarajuana, que era la escopeta. Y claro, y cuando yo vi en la tienda, la juguetería, me acuerdo, en Caracas, un típico día de paseo con mi madre, y recuerdo ver a Río Blas y digo, guau, pero si este se parece bastante al que sale en Brave Star y bueno, y me hice, o sea, me motivó el hecho del recuerdo que era compatible con Brave Star que sea propiamente de Motu, ¿no? Entonces me compró mi madre esa figura y bueno, me parece maravillosa, ¿no? Vamos a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Aquí siempre apoyando. Y bueno, pues ya casi terminando, como quien dice, ¿no? Estamos hablando aquí las últimas novedades de Masters of the Universe Origin. Y nada, simplemente decir que se nos viene el amigo Rioblas y Stendar. Vamos a ver cuándo no la... Vamos a ver que cuando sale. Yo creo que estas figuras se van ya para el año que viene, seguro, con un poco de suerte, a lo mejor para marzo del año que viene, ¿no? O vamos a ver, esperemos que no lo saquen. Si tengo que elegir, prefiero que pongan a Stendar como exclusivo de Matic Creation. Y por supuesto, Rioblas me gustaría que fuera de forma en la línea regular, que lo podamos encontrar en tiendas especializadas, ¿no? O jugueterías. Y aquí vemos al amigo Squeeze con todo su poderío de los brazos. Y aquí lo vemos haciendo locución. Por lo que tengo entendido, los brazos son flexibles y son, o sea, que tienen el típico alambre interior con el cual lo podemos poner de varias maneras, ¿no? O por lo menos eso tengo entendido. No cabe duda que es una figura que va a calar muy bien porque hay muchos fans de dicho personaje, como dije anteriormente, y creo que va a estar espectacular. Y bueno, queridos amigos, yo creo que ya de Masters of the Universe poco o nada puedo decir. Prácticamente hemos hecho un resumen de todo lo más importante que se ha mostrado en estos últimos días en lo que a G.I. Joe clasifique series pulgadas con su genial Half Lab, que es ni más ni menos que el Dragonfly, ese helicóptero maravilloso y todas las figuras y todos los accesorios que trae. Y por supuesto también todas estas novedades que nos han mostrado los chicos de Mattel, que como siempre suelo decir, siempre es raro la semana que no vayamos descubriendo figuras nuevas, arte, montón de huevos de Pascua, ¿no? En lo que vendría a ser el arte de las contraportadas de los blisters, en el arte de dichos personajes y por supuesto enamorado de la línea, o sea, disfrutando a tope del coleccionismo y por supuesto darle las gracias a todos ustedes porque me motiva para crear un directo, estar aquí con ustedes compartiendo un ratito, ya llevamos ya una hora, se me ha pasado volando y bueno, nada, simplemente darle las gracias a todo en general, al amigo Lobo Collector, muchísimas gracias por ser el primer donante que ha hecho un gesto maravilloso donando económicamente al canal para seguir creando contenido para todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos a ir terminando. Y solo queda decirles que nos vemos próximamente.
en el siguiente directo, video unboxing. Ustedes saben que normalmente yo suelo crear bastante contenido, aunque sea un directo a la semana, algún video unboxing, vídeo de novedades, noticias, pero bueno, como bien saben, siempre intento estar al día en el canal. Déjenme sus comentarios que como bien saben los respondo todos, ya sea más pronto que tarde, pero intento responderlos a todos porque es lo mínimo que puedo hacer, ya que se molestan ustedes en dejarme el comentario. Y nada, simplemente darles las gracias de nuevo y como siempre suelo decir, sean buenos, disfruten de sus colecciones y nos vemos próximamente en lo que toque, en un video unboxing o ya veremos a ver qué es lo que sale de todo esto. Lo dicho, un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo o directo aquí en el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Chao, chao.